bajo Pedro Castillo, decidió. Señor Cruz, explíquenos, por favor, cuál es la importancia del caso Mayor Medina. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Fernando. Y bueno, efectivamente, es una burla la declaración del ministro. Él no puede decir de que la Junta Evaluadora o la Junta Selectora de Pases a Retiro no sabía quién era el Mayor Medina, porque efectivamente Medina era la persona encargada de hacer los interrogatorios. Era la cabeza de la investigación, mejor dicho. El brazo de Harvey Colchado. Claro, él fundó la DIVIA junto con Harvey Colchado. Él ha estado, antes de llegar al equipo especial, él estuvo en la unidad anticorrupción en Chiclayo y estuvo también investigando un general que cayó hace poco, Max García, que cayó también por un cobro de cupos. Sabemos lo difícil que es en toda institución que un subalterno tenga que investigar a un jefe. Y en una institución jerarquizada como la policía, donde hay generales y mayores, que un mayor se atreva a hacerlo, realmente deberían darle un premio y no darle de baja. Exacto. Y ahora, eso nos dice que al interior de la policía era Vox Populi quien era el Mayor Medina. Y para, evidentemente, los que estaban comprometidos con ese caso de los sobornos, era una amenaza, ¿no? Pero para entender mejor lo que está sucediendo, Fernando, es importante verlo desde un punto de vista cronológico y un sentido de la oportunidad, cómo ocurrió esos hechos. Por un lado, hay que considerar que para la tesis del Ministerio Público, para el equipo especial de la fiscal Marita Barreto, había una mafia en la policía, en los altos mandos. La mafia es una palabra usada por la Fiscalía. Sí, sí, es la tesis del Ministerio Público, que había una organización criminal que primero se dedicó a, claramente con la anuencia del gobierno de Pedro Castillo, él era la cabeza de esa presunta organización criminal, que tenía tres tiempos. El primero, la designación. La designación de Javier Gallardo como jefe de la policía, que eso ocurrió pues al poco tiempo que asumió Pedro Castillo de la presidencia. Luego era los nombramientos, las designaciones, quiénes van a ascender. Y para eso, en ese segundo momento, se hicieron cambios en la ley de los ascensos. Sí. En las reglas de los ascensos se sumó 50% de la entrevista personal para que así Gallardo tuviera mayor control de saber quiénes ascendían. Y en tercer momento está los cambios de colocación. A dónde iban a ir estos oficiales que previamente se habían matriculado con Gallardo entre $20.000 a $40.000. Es por eso que no es casual que dos de estos generales ascendidos que hoy están detenidos, uno fue designado a Tumbes, si no me equivoco, es el general Nicasio Zapata, y Rivera López en Tacna, dos lugares fronterizos. Hay que tener en cuenta eso, porque hablamos de un gobierno que tuvo prófugos de la justicia. Numerosos y muy allegados a Pedro Castillo. Y un tercero, general Legua, que fue designado jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía. Ya con ese contexto previo, hay que ver lo que ocurrió con el caso de Medina. La denuncia, estamos hablando de la denuncia de sobornos, tiene más de un año, con lo que hizo conocer el subcomandante general Javier Bueno, de que hubo irregularidad. Estamos hablando de noviembre del año pasado. Una vez que se constituye el equipo especial de la Fiscalía, asumen ese caso y empiezan a investigar, a desentrañar lo que estaba ocurriendo. Ya lo primero que hacen es conseguir la declaración de Bruno Pacheco como colaborador eficaz. Él confirma lo declarado por Javier Bueno, de que aquí estábamos hablando de sobornos, identificó a dos sobre todo, a Nicasio Zapata y a Manuel Rivera, como personas que habían visitado Palacio y entregaron $20.000 o $30.000 para ascender al grado de general. Ahora, con esto, el Mayor Medina asume la investigación, porque claro, no es que estamos hablando de un equipo, ¿no? Se distribuyen los roles. Y bueno, él empieza a hacer los interrogatorios, no solamente los interrogatorios, sino también a revisar las actas del proceso de ascenso del 2021, tan cuestionado y tan opaco a la vez. Y a la par, se estaba dando, como ocurre cada fin de año, el proceso para ascender y pasar a retiro a los oficiales. Ahora, hay que tener en cuenta, hay que poner mucho ojo quiénes integran esa junta que ha decidido pasar a retiro a Mayor Medina. Entre ellos, por ejemplo, yo recuerdo, ahorita no tengo todos los nombres, pero recuerdo uno en especial, el general Méndez Lengua. Él fue el jefe de la Dirección de Recursos Humanos con Gallardo, con Javier Gallardo, cuando era el comandante general de la policía. Y Javier Gallardo hoy está detenido por ser la cabeza en la distribución de estos presuntos sobornos para ascender. Pero ¿puede el actual ministro Rojas no saber
quiénes componían esa junta que tomó estas decisiones? Bueno, tenemos acá dos caminos. Si él no sabe, es un incompetente para ser ministro del Interior, porque precisamente estamos ante el caso... Es un hombre con experiencia en el sector. Entonces, evidentemente debe saberlo, porque es la primera vez en la historia de la institución policial que hay una investigación de este tipo. Todos los años se habla de que se cuestiona que ascenso por aquí y por allá, pero es la primera vez que tiene ese nivel de evidencia. 3 colaboradores eficaces que reconocen que ha habido pagos de por medio. Estamos también viendo las visitas a Palacio de Gobierno. Y ojo, algo que es muy importante también tener en considerarlo, que el caso Castillo, la organización criminal que se viene desbaratando por el trabajo del equipo especial, no ha acabado. Hay mucha gente que sigue en funciones que ha servido a esos intereses particulares. Y que siguen en el Ministerio del Interior y en la jerarquía de la Policía Nacional. Evidentemente, siguen en la policía, siguen en el Ministerio. ¿Cómo no puede saber el ministro si una de sus primeras acciones como ministro fue nombrar a Abel Tarazona, quien fue viceministro de Orden Interno del ex ministro Huerta de Pedro Castillo? Willy Huerta, de Willy Huerta. Y además lo recordamos muy bien. Nombró a Abel Tarazona como su asesor en el Ministerio del Interior. Abel Tarazona ha sido jefe de contrainteligencia de la DINI, ya sabemos cómo se comportó la DINI en tiempos de Castillo, y además fue jefe de la Comisión de Transferencia. Cuando una vez que gana Castillo, él fue el jefe de la Comisión de Transferencia del sector interior. Y bueno, yo vengo cubriendo el sector interior ya hace un par de años, y Abel Tarazona durante el gobierno de Castillo era considerado el ministro del Interior en la sombra prácticamente. Todos pasaban y era el único que perduraba ahí, Abel Tarazona Melitón. Y lo que hace este nuevo ministro del Interior, Rojas, es nombrar a estas dos personas junto a él, ¿no?, como sus asesores. Gamarra, Abel Gamarra, el que te mencioné primero, era como viceministro de Orden Interno. En su gestión fue que se le redujo el presupuesto a Jaime Colchado, al equipo de Jaime Colchado. Sí, recordamos, sí. Pero eso era Castillo. Castillo no quería que lo investiguen, no quería que se llegue a desentrañar. Pero quien ejecutaba era el sector de Abel Gamarra, quien Rojas nombra como su asesor una vez llegado. O sea, una cosa es retirar del cargo al prefecto, al subprefecto, otra cosa es un viceministro y a un jefe de contrainteligencia de la DINI. A ellos no los sacan, a ellos los nombran en esta nueva gestión, lo que a mí me genera muchas dudas y sospechas de lo que está ocurriendo. ¿Qué puede estar pasando? ¿Usted cree que el primer ministro Tarola y la presidenta Boluarte sepan de esto y comprendan los alcances de esto? Bueno, la verdad es que estamos viendo, los hechos nos dicen que estamos viendo más de lo mismo en el sector interior. Yo conozco el trabajo de la fiscal Barreto hace ya cuando empezó a investigar el caso Orellana, y una de las cosas que caracteriza en la investigación que ella hace es el desbaratamiento de organizaciones criminales. En Orellana hablamos de una organización criminal que penetró distintas instituciones, fiscalía, poder judicial, policía, registros públicos. Aquí lo que estamos viendo es también una presunta organización criminal que penetró distintos sectores. Produce, tenemos sector vivienda, tenemos el sector MTC, tenemos la policía, el Ministerio del Interior, el Congreso, el sector de inteligencia, y bueno, se ha ido captando gente de esos distintos sectores que se han acogido a la colaboración eficaz, y vemos cuál fue el resultado. Pedro Castillo, acorralado, decidió renunciar a hacer el golpe de Estado. Pero lo que voy es cómo este tipo de acciones nos revelan que hay una organización todavía activa en el poder. Señor Rodrigo Cruz, no nos alienta lo que nos dice, pero es muy importante escucharlo. Le agradezco haber estado con nosotros. Una pregunta final, puesto que está mencionado la fiscal Barreto. Ella escribió al ministro del Interior el 20 de diciembre pidiéndole que se prolongue el nombramiento de los miembros de la policía que trabajamos con la Fiscalía en el equipo especial de investigación de la corrupción en el poder. Ha sido desoída. Totalmente. Y también hoy día la presidenta Boluarte dijo de que iban a apoyar al equipo especial con todo lo necesario, y a la par terminan, pues, están desarticulando el equipo de a pocos, ¿no? Es totalmente incongruente, un doble discurso. Bueno, en todo caso contamos con usted para darle seguimiento a este tema. Usted es un investigador riguroso, que no se doblega y que sabe proceder, de manera que felizmente que la prensa libre ayudará a señalar los riesgos que corremos si no se detiene a tiempo decisiones arbitrarias que significan, en vez de premiar al que desafía a la corrupción y hace bien su trabajo, castigarlo
dándolo de baja, que es lo que ha pasado con el mayor Medina. Muchas gracias, Rodrigo Cruz. Recuerdo que usted es periodista en el Diario del Comercio y que ha publicado artículos muy importantes sobre este tema que hemos abordado ahora. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias, y felices fiestas por el